gracias por la invitación. El paciente que presentó la doctora lo manejaba yo, y es el típico paciente que uno quisiera que lo manejara otro médico, porque la decisión la verdad que fue muy difícil. Bueno, vamos a ver cuál es la magnitud del problema. Se calcula que aproximadamente 3 millones de personas por año en estos últimos años en todo el mundo se les realiza una angioplastia. Y en diferentes estudios se observó que aproximadamente entre el 7 y el 17% pueden llegar a requerir una cirugía no cardíaca dentro del año de efectuado el procedimiento. Es decir que es algo con lo cual uno se puede enfrentar con bastante frecuencia. Para introducir todo este tema, es importante que tengamos en cuenta cuáles son los elementos de alto riesgo isquémico después de una angioplastia. Y básicamente son el infarto con elevación de ST, si cuanto más reciente se hizo la angioplastia, más riesgo hay. Los stent con droga de primera generación, el Taxus, por ejemplo, las angioplastías complejas, que después voy a definir cuáles son, la presencia de diabetes, el paciente que tiene eventos isquémicos recurrentes y los pacientes que tuvieron ya una trombosis de stent. Fíjense que este paciente tiene varias de estas altos riesgos isquémicos. Tuvo un test de primera generación inicialmente, tuvo angioplastias complejas, tuvo eventos isquémicos recurrentes y tuvo trombosis de stent, así que junta todos los elementos. El estudio Apollo, que reúne a los pacientes con infarto agudo de miocardio de 4 países, 3 europeos y Estados Unidos, mostró que 1 de cada 5 pacientes después de un infarto va a sufrir dentro del primer año un infarto, accidente vascular cerebral o muerte en el primer año. Pero luego de ese primer año el riesgo sigue siendo elevado y aproximadamente 1 de cada 5 pacientes, el 20%, que estuvo libre de eventos en ese primer año va a sufrir un MACE, es decir, un infarto, un accidente vascular cerebral o muerte en los siguientes 3 años. Esto es más o menos lo que estaba diciendo. En Suecia 19.8%, en el Reino Unido 21.3%, en Francia 16.7% y en Estados Unidos 18.2%. Ya hace muchos años, en 2008, un grupo en Denver, Colorado, demostró que después de un infarto agudo de miocardio, el paciente con doble y angioplastia, el paciente con doble antiagregación, aspirina y clopidogrel, al que se le suspende el clopidogrel, tiene una incidencia de eventos en los primeros 90 días realmente muy importante. Estos son los pacientes con angioplastia con stent. Estos son los pacientes a riesgo y estos son los eventos. E incluso los pacientes con infarto sin stent también tienen, en un porcentaje menor, un riesgo alto cuando se suspende el clopidogrel. El riesgo de la trombosis post-angioplastia va a depender del tipo de stent implantado. Si es un stent sin droga, va a ser mayor que si es un stent con droga, y si es un stent con droga de primera generación va a ser mayor que si es un stent de segunda generación. El momento de la cirugía respecto a la angioplastia, es decir, cuanto más alejado de la angioplastia, menor es el riesgo, y cuanto más próximo, mayor. Las características de las lesiones y la complejidad, cuanto más complejas las lesiones o más largas, mayor riesgo. Y la presentación clínica. Cuanto más agudo, mayor riesgo de trombosis. Cuanto más agudo el cuadro. En un estudio de duración de la terapéutica antitrombótica dual después del implante, se vio que se observó una reducción del 71% de la trombosis de stent de estos pacientes. Y esa reducción se hizo sobre todo a expensas de los stent con drogas de primera generación que ya en los grandes centros se están dejando de lado. Por supuesto, como todos ustedes lo saben mejor que yo, esta doble
terapéutica antiagregante por más allá del año tiene un costo de sangrado importante, 37%. El otro elemento que les había comentado era el tipo de angioplastia. Cuando la angioplastia es programada, la tasa anual de trombosis de stent es baja, 0.6. Cuando el infarto es sin ST, es 2%, y cuando la angioplastia es primaria en un infarto con ST, sube a 3.4%. Si queremos tener más o menos una idea también del riesgo de trombosis en los pacientes, podemos tomar los elementos que se utilizaron en el score DAPT, que todos ustedes conocen, y vemos que, bueno, es todo mejor en pacientes por debajo de los 65 años, todos estos elementos. Si tuvieron una angioplastia previa a un infarto, si el diámetro del stent es muy angosto, menos de 3 milímetros, si tienen una mala fracción de eyección o insuficiencia cardíaca clínica, si tuvieron infarto en el momento de la presentación, o un stent de primera generación, y diabetes y cigarrillo. El otro elemento era la angioplastia compleja, definida por 3 vasos tratados, más de 3 stents implantados, más de 3 lesiones tratadas, bifurcación con 2 stents, más de 60 milímetros de largo, o si es una obstrucción crónica total. Algunos ponen también las angioplastias a los puentes venosos. Fíjense en el trabajo de Colombo, como los eventos isquémicos son bastante altos con respecto a las angioplastias más simples. ¿Qué es lo que se hace habitualmente en la clínica? Bueno, se cumplen los 12 meses de doble terapia y el paciente no tuvo eventos hemorrágicos, se evalúa en forma individual. Si el paciente tiene un riesgo de sangrado que excede el riesgo isquémico, como puede verse muchas veces en mujeres, en pacientes añosos o con úlceras previas, o con anemia trombocitopenia, con uso de anticoagulación por FA, por ejemplo, o score de sangrado alto, sigue uno solo, que habitualmente es la aspirina. Si el riesgo isquémico excede el riesgo de sangrado, por todo lo que vimos, infarto previo, múltiples vasos, stent de primera generación, diabéticos, recurrencia isquémica, trombosis de stent, ahí uno tiene la posibilidad de prolongar la terapia dual. Esta es una muy buena revisión de un grupo del sur de Texas que apareció recientemente en el JACC del 2017, donde ellos analizan, bueno, hablan, esta es la ilustración central del trabajo, donde muestran que en cirugía, cualquier cirugía cardíaca o no cardíaca, hay un estado de hipercoagulabilidad que, digamos, si uno en estos pacientes interrumpe la antiagregación, tenemos la posibilidad de trombosis con stent, y si la continúa, tenemos trombosis de posibilidad de sangrado. Digamos que ese es a lo que nos estamos exponiendo. Entonces ellos hacen un cuadro muy interesante, tomando por un lado el riesgo trombótico y por otro lado el riesgo hemorrágico, que no se refiere al riesgo hemorrágico del paciente individual, sino al tipo de procedimiento al cual va a ser sometido. El riesgo trombótico lo dividen en bajo riesgo, de infarto o muerte a 30 días, menos del 1%, riesgo intermedio, 1 a 5%, y alto riesgo, más del 5%. Para la angioplastia por balón, que en realidad se utiliza bastante poco, el bajo riesgo es después de las 4 semanas, el stent sin drogas después de los 6 meses y el stent con drogas después de los 12 meses de la angioplastia. El alto riesgo es para el balón menos de 2 semanas, para el stent sin drogas menos de un mes y para el stent con drogas menos de 6 meses o menos de 12 meses cuando es muy compleja la angioplastia. Cuando analizan el riesgo hemorrágico, analizan el tipo de cirugías.
cirugía general, cirugía vascular y cirugía cardíaca. De bajo riesgo, cirugía cardíaca no hay ninguna. De las cirugías generales, bueno, lo que ya todos conocemos, hernioplastia, cholecistectomía laparoscópica, artroscopía, ureteroscopía, etc. Y de la cirugía vascular, la endarterectomía carotidia, la cirugía de miembros inferiores, la endoprótesis abdominal, la torácica y las amputaciones de los miembros inferiores. El riesgo intermedio entre las cirugías generales, hemorragiectomía, esterectomía, gastrectomía, tiroidectomía, rodilla, biopsia de próstata. Dentro de la cirugía vascular, cirugía de aorta abdominal abierta. Y los de alto riesgo son los que sangran mucho: resección hepática, duodenopatrectomía, cirugía de cadera, cirugía pélvica mayor, esto es resección transuretral de próstata, prostatectomía. La cirugía vascular de riesgo alto es la cirugía tóraco-abdominal torácica abierta, tóraco-abdominal. Y dentro de las cirugías cardíacas de alto riesgo está el bypass que se opera por fallo de la angioplastia, la disección aórtica y la endocarditis. Y después cruzan el riesgo hemorrágico con el riesgo trombótico, y básicamente lo que proponen para la suspensión frente a la cirugía es: en los pacientes de bajo riesgo trombótico, continuar con la aspirina, discontinuar los inhibidores del receptor del ADP y reiniciarlos después con una carga 24-72 horas post cirugía. Para riesgo intermedio, lo ideal es posponer la cirugía electiva. Ahora si es una cirugía de emergencia, continuar con la aspirina, discontinuar los inhibidores del receptor del ADP y reiniciarlos con carga 24 o 72 horas post cirugía. Y con respecto a los de alto riesgo, posponer la cirugía. Si no es posible, seguir con aspirina, salvo neurocirugía intracraniana o espinal y resección transuretral, que es bastante lógico. Este paciente entra en esta categoría. Discontinuar los inhibidores de los receptores de ADP, reiniciar los 24 o 72 horas. Y si estamos en casos como este, como nuestro paciente, considerar una estrategia puente, en este caso sin aspirina. Bueno, esto lo conocen ustedes mucho mejor que yo, los inhibidores de los receptores del ADP. Es interesante tener en cuenta que el cangrelor ya está aceptado en Estados Unidos, todavía no llegó acá a Argentina. El cangrelor, bueno, como ustedes saben, tiene 3 a 5 minutos de vida media, se da por vía endovenosa y deja de tener efecto a la hora, entre 30 y 60 minutos. Es un antiagregante ideal para este tipo de puente. Pero bueno, nosotros no tenemos de eso. Lo que sí tenemos son los inhibidores de los 2B3A, que en realidad yo estuve buscando y no hay una gran evidencia, no hay una evidencia sustancial para la utilización de ellos. Pero bueno, esto es uno de los pocos que encontré. Es un trabajo italiano donde a 30 pacientes le suspendieron el clopidogrel. Algunos siguieron con aspirina, otros no, eso dependía de la decisión del cirujano, y en ninguno de ellos tuvieron grandes eventos hemorrágicos. Lo que proponen es la terapéutica puente con cangrelor, que ya les vuelvo a repetir que no lo tenemos, o si no, con tirofiban, mediante el esquema que tenemos, perdón, acá estoy agradeciendo al médico. Depende, bueno, la vida media previa, el clopidogrel se suspende del día 7, el ticagrelor del día 5, el clopidogrel acá, se empieza con tirofiban, se suspende,
se hace la cirugía y se reinicia luego con tirofimat y clopidogrel. Bueno, muchas gracias.